¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Menos 3 minutos de la mañana, recordamos que es 20 de noviembre, hoy tenemos un día menos soleado que los anteriores, parece que este fin de semana va a pegar un poco más de rasca que lo que llevamos de temperatura esta semana, pero bueno, las temperaturas no van a estar mal y se va a poder disfrutar del fin de semana. Y ahora vamos a estar más tranquilos porque hablamos con Jesús Marcos Gamero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Borja. ¿Qué tal? La habitual sección de lo global a lo local en la que hablamos de medio ambiente. Y el medio ambiente dio mucho que hablar la semana pasada con lo que sucedió en Madrid, con el protocolo de actuación que puso en marcha Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Ana Botella, ya recordamos, en marzo. Y vamos a intentar hablar un poco de eso, ¿no? De qué medidas se pueden tomar, qué se podría hacer para evitar un problema tan grave, ¿no? Como es el de la contaminación, que parece que no, pero nos estamos jugando nuestra salud. Pues sí, yo creo que viene bien, ¿no? Hacerlo justo una semana después, ¿no? Una vez que están las cosas más calmadas. Bueno, hablamos más tranquilamente. Más tranquilamente, porque el viernes pasado, al parecer, era todo... Era bastante caótico todo, ¿no? Porque la gente no estaba informada de las medidas que se iban a tomar y no podían entrar en Madrid porque no conocían que no podían entrar en Madrid y no tenía mucho... Y era complicado, ¿no? La situación. Yo creo que después de una semana podemos charlar un poquito más tranquilos y considerar, ¿no? Diferentes políticas que se debían llevar a cabo, ¿no? O acciones, más allá del protocolo de actuación, sí, ¿no? Que se aprobó y que, como te comentaba, en mi opinión es una política más reactiva que proactiva, ¿no? Esto es, cuando suben los niveles de contaminación, se ponen en marcha protocolos para disminuirlos, cuando a lo mejor lo que había que hacer es no permitir que esos niveles de contaminación subieran hasta esos límites, ¿no? Sí, no tener que recurrir a un protocolo y que atajásemos los problemas desde la raíz y eso, no tener que esperar a que los niveles sean altos, que en algunos casos llegaban a duplicar los niveles permitidos en algunas estaciones de Madrid. Sí, y tengamos en cuenta que un aspecto que se ha denunciado durante la anterior legislatura, se denunció al Ayuntamiento de Madrid, fue que no es que los niveles fueran altos en esas estaciones de medida, sino que esas estaciones estaban situadas en los puntos menos contaminados de Madrid, en parques o en zonas verdes. Entonces, claro, a lo mejor si tú vas en las zonas con las cotas más altas, estos medidores, en las zonas con más contaminación, más paso de coches, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa más que desagradable, ¿no? O sea, mucho más de la que han avisado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que hay que trabajar es en hacer lo que yo entiendo que son políticas integrales que nos permitan no únicamente abordar la situación del transporte, ¿no? Del transporte privado, de los coches, sino también entender que todo el problema surge de la sociedad, ¿no? De toda esta fábrica social y de todas las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, no únicamente del transporte privado. Aunque está clarísimo que una medida principal tiene que ser la reducción del transporte privado
y como contrapunto la promoción del transporte público. Uh-huh. En este sentido, ¿cuáles podrían ser las medidas integrales, ¿no?, que hablabas tú, proactivas, que no reactivas, no tener que reaccionar ante un tema cuando ya está en sus peores niveles, sino conseguir evitar que llegue a esos niveles antes de tener que actuar de forma precipitada y ya decimos, cuando no queda otra medida que actuar contra ese tema? Sí. En primer lugar, yo entiendo que lo que hay que hacer es establecer, en mi opinión, es el establecimiento de horizontes temporales. O sea, estrategias, planes ambiciosos, horizontes que en el futuro para que tener unos objetivos que cumplir, ¿no? Ya sea en la reducción de coches, ya sea en la reducción de reducción en el flujo de automóviles, reducción en la contaminación, ¿no? En primer lugar, está claro, hay que reducir el uso de coches y sobre todo reducir aquellos vehículos más contaminantes. Los diésel, otro tipo de vehículos, ¿no?, que hay que comenzar a restringir de una forma definitiva ese tipo de vehículos, y por otro lado también promocionar los vehículos no contaminantes. Bueno, ahora después de la Volkswagen no sabes qué vehículos son contaminantes o no contaminantes. Ese es el problema, diciendo dónde estamos ahora, en qué situación. Pero bueno, al menos, por ejemplo, en el ámbito de los coches eléctricos, sobre todo en entornos urbanos, es estrategias que promocionen y que lo promuevan incluso desde las propias administraciones. Yo creo que eso podría ser poner cargadores para vehículos solares e intentar implementar tanto en este ámbito como en otros estrategias que vayan que abarquen a las administraciones tanto local como regional, autonómica como nacional, ¿no? La promoción del vehículo eléctrico debería ser, o vehículos híbridos debería ser uno de esos puntos. De todas formas, en el tema del coche eléctrico parece que está estancado, ¿no? Que parece que el tema está estancado, ¿no? No se llega a desarrollar todo, parece que no se llega a desarrollar todo lo que podría desarrollarse la promoción del coche eléctrico. Creo que es la sensación, por lo menos la mía. Es un mercado que está sujeto también a los intereses de las grandes compañías, ¿no? Por eso a lo mejor, como comentábamos, hablábamos de la Volkswagen y de este escándalo, podría ser un buen momento para empezar ya a soltar lastre y forzar a estas grandes compañías a hacer una apuesta definitiva por el coche eléctrico. O a lo mejor claro, podemos seguir pensando quiénes son los actores principales en este problema. Y claro, si las compañías automovilísticas son un actor, evidentemente las petroleras son otro. Entonces, habrá que entender cuál es el interés y de qué forma influencian estas grandes compañías haciendo lobby para no permitir que el coche eléctrico sea una realidad factible en nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que eso es importante. Luego, otro punto, ¿no?, por seguir desarrollando, hablamos de vehículo privado, pues yo creo que también tenemos que hablar de transporte público. Y eso, y hay tres ámbitos, tres puntos sobre los que podemos incidir. Uno es la frecuencia, más frecuencia de transporte. Dos, ampliar las rutas. Y tres, el precio o la gratuidad directamente. Y es lo que... Y yo creo que son tres aspectos importantes. La frecuencia, sobre todo en las horas pico de entrada y salida del trabajo. Dos, ampliar la red de transporte público, ¿no? Para al menos permitir que las personas que viven en zonas un poco alejadas puedan tener acceso a transporte público y no tengan que depender del vehículo privado. Y tres, la reducción progresiva del precio del transporte público. Para mí, por ejemplo, si tú, y creo que no se hizo, aunque algún comentario escuché, si el viernes pasado, cuando se habla de estos picos tan altos de contaminación, inmediatamente el Consorcio de Transportes de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid se ponen de acuerdo y dicen, hoy el transporte público es gratuito. Como en París el metro es gratis cuando ocurren entonces, cuestiones como la que ocurrió en Madrid. Pues a lo mejor encontramos es una solución limitada y temporal, pero que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y también puede marcar tendencia en el futuro.
Reducción del transporte del precio, como decimos, ¿no? Bueno, esto en momentos específicos tiene que ser evidente, ¿no? Abrir las puertas del transporte público, ¿no? Pero también yo entiendo que ir reduciendo poco a poco el precio del transporte, o al menos generando acceso al transporte público, ¿no? Integrando una cultura de transporte público, sobre todo en la gente más joven. Por ejemplo, la propuesta que se ha llevado a cabo en Madrid por parte de la Comunidad de Madrid de limitar a 20 euros el precio del abono de transporte, ¿verdad? Yo creo que es una buena medida. Sin embargo, en ese sentido, fíjate, estaba pensando ahora que también puede tener una contrapartida más negativa, que es que se rebaja el precio del transporte público a quienes precisamente pueden hacer menos uso del transporte público porque son gente que no trabaja, es gente que va a la universidad, y en cambio a gente que sí que trabaja, que tiene que ir a trabajar, no se le rebaja el precio del abono transporte. Entonces, bueno, podría tener esa contrapartida, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo. Es un buen primer paso, pero pero hay que ampliarlo. Y yo creo que sí, que es cierto. Quienes más se mueven en transporte privado en las grandes ciudades, claro, son las personas adultas con trabajo, y que son los que se pueden echar humo por la carretera de Toledo, por la M30, por la M40. Habría que buscar las formas de articular, ¿no? Esos precios, ¿no? Bajar esos precios que tienen que ir de la mano de la creación de nuevas líneas, o de aprovechar, ¿no? Todas estas grandes vías, pensando en que si vamos a reducir el flujo de coches privados, ¿no? Habrá que potenciar, ¿no? las líneas, ¿no? que asuman ese recorrido. Entiendo que sí, que es que hay que trabajar en esa dirección, y en el futuro debería trabajarse. Estamos hablando de puntos que poco a poco, ¿no? a lo mejor nos dan una foto, ¿no? de cómo conseguirlo. De cómo conseguir estas estrategias integrales. Y ahora es cuando viene, en mi opinión, el punto más importante, porque hemos hablado hasta ahora de lo que es movilidad, ¿no? De transporte público, transporte privado. Podemos hablar del transporte en bicicleta, hacer esta gran vía verde de la que hablaban esta semana también, Madrid-Río, pero bueno, que a lo mejor la gente no va a ir disfrutando de su paseo yendo en bici por el Madrid-Río, ¿no? Pero toda la vía verde esta de Villaverde, por ejemplo, había un proyecto, ¿no? Tiene que haber muchos proyectos que permitan conectar a lo mejor de una forma más sencilla Madrid con el resto de municipios y con su zona metropolitana en bicicleta, ¿no? Yo creo que había un proyecto, por ejemplo, en Londres, no sé si llegaste a verlo, había un proyecto en Londres donde querían crear carriles bicis paralelos o por encima de las grandes vías de entrada a la ciudad, ¿no? Para facilitar, ¿no? Entiendo que hay muchos proyectos y que pueden llevarse a cabo. El carril bici, como pregunta que ¿está fomentado aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid? ¿Se fomenta tanto como debería fomentarse o como podría fomentarse? En tu opinión, ¿eh? En los primeros, cuando hemos llegado hace unos años hubo un boom, ¿no? De hacer carriles bici, pero se hizo bastante, y en Getafe tenemos bastantes ejemplos de que se crearon vías para carril bici, vías para bicicleta, pero con bastante poco sentido, o con una planificación limitada, diríamos, ¿no? Lo que generó, pues, este tipo de monumentos al despropósito, ¿no? Como carriles bici con una farola en medio, o cortados carriles bici que no van a ninguna parte. Quiero decir que lo que hay que hacer es repensar de nuevo qué vías para bicicletas tenemos en las ciudades, e intentar concretar y finalizar, ¿no? Lo que deben ser los circuitos para que circulen las bicicletas, además de promocionar y formar, ¿no? y dar más formación. Entiendo que se tiene que trabajar en esa dirección. Carlos, si viene Carlos hoy no viene, pero bueno, Carlos es el que te puede poner en la cabeza, ¿verdad? Carlos es el que nos puede dar muchas ideas sobre eso. Entonces, y ahora, como te comentaba, hablamos de movilidad, hablamos mucho, pero ahora podemos hablar de otras cosas. Y, por ejemplo, podemos hablar de empleo y de cómo podemos forzar lo que es la fábrica social e implementar medidas de
de ingeniería social que permitan que la gente no es que se tenga que trasladar, sino que tenga que limitar sus traslados, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente en Getafe que trabaja en la otra punta de Madrid, en los polígonos estos tecnológicos y de comunicación que hay en la carretera de Burgos, a la altura de Alcobendas, ¿no? O que vienen en otros lugares, ¿no? O que trabajan en otros sitios. Entonces tienen que hacer grandes traslados durante todos los días. Entonces lo que hay que hacer es empezar a plantearse qué tipo de mecanismos podemos llevar a cabo para reducir al máximo que la gente no tenga que trasladarse o que las personas no tengan por qué buscar un trabajo en esas zonas. Y en ese sentido, por ejemplo, establecer estrategias entre administración y empresas para implantar programas de intercambio de empleo, porque a lo mejor aquí hay gente en Getafe hay gente que está trabajando que viene desde, digamos, Alcalá de Henares y gente de Getafe que se va hasta Alcobendas. Uh-huh. Yo entiendo que, y más sobre todo que vivimos en una época de información donde podemos trabajar con redes, donde podemos manejar muchos datos, y a lo mejor hay gente que puede encontrar un trabajo, aunque si trabaja en Alcobendas, puede encontrar un trabajo con las mismas características y el mismo salario aquí en la zona, ¿no? Y lo único que hay que hacer es empezar a promover este tipo de ideas, ¿no? Yo creo que es posible, pero, como digo, esto implica tener una foto más amplia y intentar implementar estrategias que realmente deberían implicar a un gran número tanto de administraciones como de otros actores como empresas y sindicatos, trabajadores, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Y por supuesto, también medidas progresivas, que yo creo que están encima de la mesa, pero que se implementan poco a poco, que reduzcan la entrada de vehículos privados contaminantes en las ciudades y querían también de la mano del uso del teletrabajo, ¿no? Promover el teletrabajo y para que la gente no tenga que trasladarse, ¿no? Mucha gente puede hacer en la actualidad su trabajo desde casa. Pero... Y es lo que hablamos de cómo la fábrica social puede hacernos pensar que se puede trabajar desde casa, porque la costumbre es voy a trabajar y para eso me tengo que mover y tengo que ir a mi oficina, ¿no? Pero sabemos que muchas personas en trabajo de oficina o están en su espacio y lo único que tienen que hacer es trabajar con un ordenador. Y ese trabajo lo puedes hacer desde casa o desde cualquier lado. Por supuesto, tienes que tener unas reuniones, tienes que tener unos encuentros, una comunicación con tu empresa, pero realmente ir cambiando esos procesos sociales también significaría mucho, ¿no? Para reducir, ¿no? La movilidad y la contaminación. También en ese sentido veo una pequeña contrapartida que es el hecho que tiene salir de casa, intentar también separar trabajo del hogar y no juntarlo todo, ¿no? Podría tener esa contrapartida personal, claro, que nada tiene que ver con nada tiene que ver con el medio ambiente. Uh-huh. Eso es que ya tenemos el negocio montado. O sea, me acaba de venir la idea, por ejemplo, en ese sentido, o una idea, ¿no? Sería desde las administraciones, uh-huh. Y a lo mejor hay centros de trabajo, ¿no? Se podían crear centros de teletrabajo cerca de casa, en los barrios, donde a lo mejor el trabajador no tuviera que desplazarse muchos kilómetros de allá y pudiese utilizar un pequeño cubículo, ¿no? que le proporcionaran las administraciones para poder trabajar no desde su casa, sino desde a lo mejor 15 minutos desde su casa, ¿no? Andando a un espacio que proveyera a la administración para poder trabajar desde ahí. Como una idea que me ha venido a la cabeza y que podemos investigar. Sí, claro, ¿no? Por contrapartida. ¿Sabe? Para evitar los desplazamientos, ¿no? Vamos a hablar con el Ayuntamiento de Getafe, a ver si se anima a hacer algo así. Pero bueno, esta sería varias ideas, ¿no? Y por último, y como otra idea que yo había desarrollado también es un proyecto incluso mucho más ambicioso, ¿no? Que también tiene que ver con la reducción y limitar definitivamente la entrada de coches en las ciudades, ¿no? Esta sería un poquito más a nivel, digamos que cuantitativo y que tenía que ver con una propuesta que yo había desarrollado, que es un plan, no sé, ¿qué te parece?, para la limitación del uso privado en las ciudades para los próximos 4 años, pensando en la legislatura. Entonces, estos puntos tendrían que ver con ir reduciendo progresivamente, como hemos dicho, la entrada de coches en la ciudad, que es lo que se ha hecho hoy. Pero en vez de hacerlo de una forma reactiva,
hacerlo de una forma proyectada, proactiva. Que la administración, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, eligiera un día al mes, por ejemplo, de inicio, donde es hoy, también considerando los picos máximos de contaminación, donde hoy no entran, pero no de un día para otro, sino de una semana para otra, para que la gente estuviese preparada. Entonces, lo que yo proponía era, o lo que propongo, ¿no?, es que en este primer año, ¿no?, de legislatura, porque acabamos de empezar una legislatura, de hecho la semana que viene iba a ver a Inés Sabanes, que es la concejala de sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, e intentaré hablar con ella un poquito de esto. Entonces, el primer día del mes se instauraría un día al mes de diario sin uso del coche privado, del vehículo privado. Ese día el transporte público sería gratuito y reforzado. Igualmente las empresas con tiempo se adaptarían para promover el teletrabajo, ¿no? O sea, establecer un día al mes, ¿no?, en el que las empresas, en el que primero se limitara el transporte público y dos, las empresas promovían el teletrabajo. Relacionar todo e interconectar todo lo que nos estabas comentando hasta ahora. Y ir aumentando esta frecuencia el segundo, tercer y cuarto año. Hasta incluso ser capaces, al cuarto año, mejor esto sería demasiado ambicioso, pero tener un día, al cuarto año final de legislatura, esto sería para cualquier soñador que esté en las administraciones, ¿no? El cuarto año pues tendríamos un día a la semana de diario sin vehículos contaminantes en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Esto es un plan que implicaría la reducción progresiva de los desplazamientos de vehículo privado y permitiría adaptarse a las ciudades y a toda la fábrica social alrededor de las mismas. Y entiendo que esa debería ser una especie de proyecto, y sobre todo pensando en que habría que actuar de forma proactiva en vez de reactiva, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Si vamos a limitar la entrada de coches contaminantes en las ciudades, vamos a hacerlo de una forma proactiva y como parte de un plan mayor. Entiendo que ese debe ser el proceso, ¿no? Puede variar, puede tener otras lecturas, puede hacerse de diferentes formas, pero entiendo que ese debería ser el trabajo de hacer y llevar a cabo. Y, por supuesto, implicaría la colaboración entre administración local, regional y nacional, ¿no? Pero bueno. El tercer punto del protocolo de actuación del Ayuntamiento de Madrid era limitar la presencia de coches en las carreteras de forma que solo iban a poder conducir o correr unos días los coches impares con matrícula impar y otro día con los coches con matrícula par. Lo que pasa es que yo creo, y corrígeme si lo sabes, que en París ya se está haciendo eso. Creo que ya se está haciendo, que hay algunos días pueden conducir los coches con matrícula par y otros días con los coches con matrícula impar, sin estar dentro de un protocolo de actuación contra cotas altas de contaminación, sino que ya se hace habitualmente. Sí, y por eso, y esto no sé si es en París o en otros lugares donde se ha implementado eso, por eso las familias tienen dos coches, uno par y otro impar. Quiero decir, ¿qué lógica tiene ahí eso? ¿Qué lógica tiene? O sea, que no serviría de mucho. No, a mí por lo menos me parece muy bien, pero ¿qué lógica social pensando en un plan mayor, ¿no? Es decir, no, vamos a reducir los coches. No, un día pares, otro impares. Yo no veo la lógica. Yo veo pues una medida para, como te digo, reactiva, de decir, no, vamos a limitar, pero el flujo de coches, pero al final pero tú no veo yo una lógica que tenga como objetivo reducir el uso del vehículo privado. Yo solamente veo dos que un día se usan pares y otro día impares. Por eso te digo que y eso llega a que muchas familias pues utilicen dos coches, tengan dos coches con matrículas par e impar. Lo que hay que buscar es la lógica, en mi opinión, ¿no? de todo como esto. Medida para fomentar la compra de coches no vendría nada mal. Claro, perfecto. Es que es eso, al final lo que haces es promover más la compra de coches, ¿no? Y como tampoco te ofrecen la posibilidad de comprar coches eléctricos o coches que sean menos contaminantes, porque no sabemos, como hemos dicho antes, qué coches son contaminantes y qué coches no, pues es maravilloso todo. ¿Algo más que comentar sobre este tema de...? No, realmente yo creo que las ideas están... hay muchas ideas, están encima de la mesa
Y bueno, podríamos reflexionar brevemente sobre, porque se supone que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, se nutre en gran medida y sobre todo en su ámbito de medio ambiente, pues de los colectivos medioambientales vinculados a ECUO, ¿no? Al partido de ECUO, pero también a otros colectivos, ¿no? Sociales, ¿no? que abogan por la defensa del medio ambiente. Pero yo entiendo que hay un problema, y es el miedo al abismo de que cuando llegas al gobierno, si realmente van a tener la capacidad y de ser capaces de implementar las medidas que ellos en su mundo ideal, ¿no? Claro. de Partido Verde, de defensa del medio ambiente, son capaces de implementarlas y si van a tener la capacidad de implementarlas y llevarlas a cabo. Y para mí eso es importante. Por ejemplo, lo que te digo, la semana que viene voy a asistir a un congreso de la Asociación de Periodistas Medioambientales y voy a participar en un debate sobre cuál es el futuro de los partidos verdes en España. Si tuvieran un futuro, ¿no? Lo tienen. El referente en estos momentos es ECUO, y ECUO se ha integrado en Podemos para estas elecciones, y normalmente se está integrando en diferentes plataformas para poder mantener... Compromís también, con Compromís. En Compromís también, sí, va gente de Compromís también a este foro. Quiero decir, entonces, ¿cómo pueden pero la ventaja que tienen ahora, sobre todo gente de ECUO y de estos partidos, es que están en muchas administraciones, ¿no? Están en la administración local. O sea, eso significa que están en ayuntamientos donde más pueden llevar a cabo. Entonces, este es el desafío que tienen estos partidos o estos colectivos. En estos momentos están en el lugar en el que querían estar, o en parte, ¿no? Están en la administración y tienen a su disposición los resortes y los medios de la administración para llevar a cabo los cambios que ellos proponen, a unas sabiendas de que tienen una dependencia política de otros partidos. Pero este es el desafío que tienen encima de la mesa los partidos verdes o los colectivos verdes que han conseguido entrar en estas las grandes plataformas que han ganado o que están dirigiendo muchas ciudades en España. Tienen un desafío encima de la mesa. Habrá que ver cómo lo tal. Y otro punto importante que yo creo que también era bastante divertido leer estos días en la prensa o escuchar, era cómo se criticaba que de repente los partidos de derecha, el Partido Popular, ¿no?, se había convertido en un partido ecologista, ¿no? Quiero decir que el discurso medioambiental y verde siempre es un discurso muy... Más a la izquierda, sí. Sí, es un discurso ideológico que ha asumido mucho mejor la izquierda, pero ahora con el problema de la contaminación o con el tema de que también hemos hablado mucho de la reunión de Carmena y Sara Hernández en el tema de Madrid y Río, de repente el Partido Popular ha dicho que nosotros, primero, han denunciado mucho la contaminación en Madrid y las medidas que estaban llevando a cabo, como sacando pecho, que nosotros somos los más verdes. Del mismo modo, con esta reunión de Sara Hernández y Manuel Carmena, han denunciado también que esta medida ya venía en el programa de Cristina Cifuentes, ¿no? La 242, que ha traído bastante cola, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo de repente han sacado ese perfil medioambiental y verde los partidos conservadores liberales, ¿no? Bueno, que sea para bien y que no sea de una forma puntual. Por cierto, estamos a punto de terminar, pero sí que quería decirte que el 29 de noviembre, dentro de 9 días, se celebrará en Madrid la Marcha Mundial por el Clima, que saldrá a las 12 del mediodía, de Cibeles a Sol. El próximo día podremos hablar más de la cumbre, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Ves que se puede llegar a acuerdos importantes o va a haber los acuerdos de mínimos entre las grandes potencias? Más lo segundo. Te lo digo por mi experiencia. Estuve hace 6 años. Luego no he vuelto a ir, también porque me pillaba muy lejos, o porque no he podido, o porque también no he hecho ganas. Estuve hace 6 años en la cumbre de Copenhague. Estuve cubriendo, como me comentó un día a José Luis, estuve cubriendo la cumbre como periodista para un periódico sirio. O sea, tú fíjate qué revoltijo. Y la cumbre de Copenhague era el no va más, era el gran momento, ya no se puede, no tenemos más oportunidades. En Copenhague tenemos que decidir qué hacer con el clima. Y se llegó a un acuerdo de mínimos.
no veo, a lo mejor nos sorprendemos, pero son tan fuertes los resortes sobre los que está asentada la economía mundial en su dependencia de los combustibles fósiles, que es muy, muy complicado soltar lastre. Y yo entiendo que las conferencias de partes, como la COP21 de París, no llegan no consiguen dar ser ese motor o dar ese impulso a las políticas de reducción de gases de efecto invernadero. De momento no lo veo con buenos ojos, pero creo que sí. Mira, pues el viernes que viene puedo dar una vueltecita al tema y comentarlo como está, pero son muy densas, porque como son diferentes ámbitos sobre los que trabaja, son diferentes opiniones, y al final el problema de estas cumbres es que es una de mis críticas y una de las críticas principales. El discurso económico-financiero se impone al discurso medioambiental y de lucha contra el cambio climático, y también se impone al discurso de los derechos humanos y al de la comprensión de que el cambio climático lo que genera es más pobreza, más desigualdad. Estos debates están prácticamente desterrados del discurso climático y se centran sobre todo en las conferencias de partes en dinero y reducción de emisiones. O sea, la reducción de emisiones está vinculada a dinero, y a dinero que dan los países ricos a los países pobres. Pero no se llega a profundizar. Este discurso económico financiero es el que lo cubre todo. Entonces entiendo que es bastante complicado llegar a conclusiones que sean realmente globales. En fin, bueno, vamos a terminar. Como decía una profesora mía, decía: señorito Borja, el amor no mueve el mundo, lo mueve el dinero. Eso es correctamente. O sea que, bueno, pues Jesús, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Creo que hemos intentado explicar un poco más y profundizar más en qué podemos hacer contra esto, o qué podría hacer también el ayuntamiento. Sí, por eso. Contra temas tan importantes como la contaminación, ¿eh? Creo que el hecho de la boina, de que hubiese que poner en marcha el protocolo de actuación, yo creo que nos ha hecho concienciarnos un poco más de la gravedad que tiene la contaminación. Por lo menos en mí ha hecho mella. O sea que... El problema es que no sea una preocupación puntual, que a veces es lo que nos pasa y lo que les pasa a los gobiernos. Pero bueno, está bien. Muchas gracias, Jesús. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida volvemos. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.